Hoy día vamos a empezar la última materia, el último tópico del cual vamos a hablar en esta asignatura. Este tópico se trata, vamos a abrir una pizarrita en blanco para poder conversar. Siempre es bueno tener una pizarrita para rayar. Perfectamente podría pasar en las PPT, pero... hablando de PPT. Corregí la PPT de ayer y la resubí. Dice versión 2 para que tengan lo que corresponde esta vez. Ya, entonces, el punto es el siguiente. ¿Ustedes conocen el problema de ay, me cuesta. Satisfactorio, satisfactibilidad, satisfacibilidad, o comúnmente llamado problema SAT? ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Oh, primera vez que me dicen que no. Wow. Ya. Ok, el problema de satisfacibilidad, creo que se dice así, eh, escrito como el problema SAT, se trata de lo siguiente. Usted tiene, llamémoslo a través de x0, x1, x0, x1, x2, hasta xn variables booleanas, o sea, pertenecen a 0, 1 o falso verdadero, y estas están en una fórmula, fórmula F. Bueno, en realidad es más común escribirlo con F mayúscula. Y esta fórmula es una fórmula booleana, o sea, por ejemplo, está x0 implica x1 o x3 y no x4 y x2, sí, solo sí, x, qué sé yo, 5 eh, y no sé, no x4. Ya. Entonces, esto es lógica proposicional. Me imagino que lógica proposicional la manejan, tablas de verdad y todo eso. Ningún problema con eso, ¿cierto? Eh, y la pregunta es si, bueno, en todo caso, esta es muy fácil. Esta es demasiado fácil. Voy a poner algo un poco más complejo. Tendría que poner, por ejemplo, no sé, a ver, esto es demasiado fácil. Déjenme cambiarles un poquito. Este dejémoslo como positivo, este como negativo. Y pongámosle, y esto es O. Déjenme ponerle una fórmula más para que tenga O no x1 y no x3. Ya. Entonces, teniendo una fórmula burda, se busca una asignación para x0, x1, x2, x3, x4, x5, una asignación de verdad tal que la fórmula se haga verdadera. Por ejemplo, en este caso, si x0 es verdadero, x1 es falso, x2 es falso, x3 es
X3 tendría que ser verdadero, verdadero. X4 tendría que ser falso y X5 tendría que ser falso. Ay, no, ni aún. No, hoy parece que esta fórmula no se puede. A ver si la dejo así. Si la dejo así, no, no se puede. Tendría que ser ahí. Ahí. Tuve que modificar la fórmula porque parece que la fórmula que había dado era imposible de satisfacer. Ya. Entonces, esta asignación, la de acá, tendría, por ejemplo, acá sería x0, x0, no, tiene que ser falso esto. Eso, ahí sí. X0 falso implica falso, eso es verdadero. Así que tenemos, pero estamos separados por O. Estoy purleseando. Entonces, esta fórmula da lo mismo. Ya. X, no, está bien, está bien. X0 verdadero implica X1 falso, esto es falso. X3 es verdadero y no X4 sería verdadero, así que esto es verdadero. X2 es equivalente a X5, ambos son falsos, por lo tanto esto es verdadero. Y X4, que X4 es falso, por lo tanto esto sería falso. Y luego tenemos X1 negado, esto es verdadero. X3 negado, esto sería falso, pero como basta que uno sea verdadero para que todos sean verdaderos cuando es O, esta fórmula es verdadera. Así que la asignación de verdad que usted ve acá hace verdadera la fórmula booleana. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. En general, el problema de satisfacibilidad no se deja con una fórmula booleana tal cual como la escribí, sino que se deja en forma normal conjuntiva. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula normal conjuntiva? Debieron haberlo pasado en lógica. No sé dónde, cuándo tuvieron lógica, en álgebra, qué sé yo. Forma normal conjuntiva. No, profe, yo por lo menos no. Es que No, igual por el tema del online a nosotros nos cortaron algunos tópicos en esos ramos. ya. Pero debieron haberlo visto en el colegio. Quizá, depende del colegio. La forma normal conjuntiva es que usted tenga lo que se llama una cláusula. Por ejemplo, si hablamos del problema 2SAT, 2SAT significa que tiene dos variables por cláusula. Una cláusula es variables, por ejemplo, x4 separadas por O. Esto que ustedes ven acá es una cláusula. Cualquier lista de variables, ya sea la variable positiva o la variable negativa, separadas por O. Una cláusula de tamaño 2 es simplemente una cláusula con dos variables. Entonces, cuando tenemos el problema 2SAT, significa que tenemos cláusulas de tamaño 2 separadas por I. O sea, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, x0 o no x1 y no x2, no x2 o x1
y, no sé, x 0 negativo o x1 positivo, y, no sé, serían x, a ver, 0, 1, 1, 2, 0, 1, y me falta el 2, 0, no sé, x0 o x2. Ya. Ahí tengo una fórmula de ejemplo en forma normal conjuntiva de tamaño 2. Entonces, la pregunta es, ¿puede usted calcular cuál sería la asignación de verdad para x0, x1, x2, de tal manera que la fórmula sea verdadera? Computacionalmente hablando, ¿cómo lo haría usted? Por fuerza bruta se podrían ir probando Ya, y si lo las hacemos por combinaciones. fuerza bruta, que es lo común, digamos, para resolver este problema, porque en general el problema SAT, el SAT general, es súper complicado de resolver. Entonces, la estrategia general para SAT es fuerza bruta. Así que, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos? Porque tendríamos que probar todas las alternativas. Pues tendríamos que probar primero si 000 funciona. Luego probamos con 001. Luego probamos con 010. Luego probamos con 011. Luego probamos con 100. Luego probamos con 101. Luego con 110. Y finalmente con 111. Entonces, ¿cuántas combinaciones probé? ¿Cuántas combinaciones probé? Cuente. mm, ¿No sería 2 por 2 por 2? 2 por 2 por 2, exacto. Así que sería 2 elevado a 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Y si yo tuviera 20 variables, ¿cuántas combinaciones probaría? Si 2 con elevado a 3, 20. si con 3 variables fue 2 elevado a 3, con 20 son 2 elevado a 20. 2 elevado a 20. Y usted sabe que el exponencial ya se nos va a encoller el tiempo y esto puede dispararse rápidamente. Con 100 variables ya esta cosa se vuelve inmanejable. Y perfectamente podemos tener 100 variables en un sistema de control industrial. Perfectamente. Así que tenemos un problema. Entonces, como teniendo esto como introducción, voy a hablarles de lo que les voy a hablar hoy en día. Después vamos a volver al problema. Es, eh, nosotros hemos medido el tiempo y el espacio como elementos que nos sirven para caracterizar la eficiencia de un algoritmo. Pero lo que es un algoritmo es resolver un problema, la relación entre la entrada y la salida lo genera el algoritmo, una cuestión paso a paso, etcétera. Entonces, si yo tengo un algoritmo A1 que ocupa recursos θ de f de n, eso implica
implicará que el problema P, que si A1 resuelve P, entonces, ya, eso sí, A1 resuelve P. Eso implicará que P se resuelva en teta de f de n. En otras palabras, tengo un algoritmo que se demora tiempo exponencial para resolver cierto problema. Entonces, podríamos caracterizar que el problema se resuelve en tiempo exponencial. ¿Podemos encontrar un algoritmo que sea más rápido? ¿Siempre podemos encontrar un algoritmo que sea más rápido? Ese tipo de consultas es la que queremos responder. Entonces vamos a definir el conjunto dtime de la función f de n como los p, tal que el problema p es resuelto por m máquina de Turing. Vamos a saltarnos eso después, pero tranquilo. Que toma teta de f de n pasos en si la entrada es de tamaño, es tamaño n. ¿Se acuerdan ustedes lo que es una máquina de Turing, no? Más o menos la idea, necesito solo la idea, ¿se acuerdan? Sí, profe, lo vemos como un automata que va leyendo una cinta, ahora sí decirlo. Sí, 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 sí. ¿Se acuerdan que existen distintos modelos de máquina de Turing? El modelo con pues, una cinta para un lado, el modelo para la cinta para los dos lados, el modelo con múltiples cabezas, el modelo con múltiples cintas, etcétera. ¿Vieron eso? Eso de múltiples cabezas, creo que no. Ya, pero de múltiples cintas sí. La cosa es que máquina de Turing es el modelo de computación por excelencia. Y los distintos modelos de máquina de Turing lo que hacen es reflejar los distintos modelos de cómputo. Y eso se implica finalmente en el computador real. El computador real a veces tiene muchas cabezas, varias CPU, a veces tiene muchas cintas, puede leer la memoria en paralelo, etcétera. Entonces, en vez de hablar de máquina de Turing, nosotros ahorramos máquina de Turing y podemos decir es resuelto por un algoritmo cualquiera. Y el algoritmo no depende del sistema de cómputo. Así que nos ahorramos el tema de la formalidad de la máquina de Turing, nos ahorramos decirlo, ¿sabe qué? Lo vamos a ver en un computador con una estructura Intel o uno con una estructura tipo x86, x64 o PowerPC, está lo mismo. Entonces, caracterizamos dtime de esa manera. Entonces, la pregunta
Para ahorrarles la lata, en realidad uno no trabaja con dtime, por ejemplo, no tengo dtime de n cuadrado más log n. No ocupamos ese tipo de cosas. Lo que ocupamos es algo un poco más interesante. Ocupamos el conjunto, y el primer conjunto que vamos a conocer es el conjunto P. El conjunto de problemas P mayúscula, esto es P minúscula, debería escribirlo mejor. Estos P son P minúscula. Escribámoslo así. Ya. El conjunto de problemas P mayúscula, conocido como problemas P, ¿los conocen o no? ¿Habían escuchado antes de los problemas P? P y NP. ¿Les suena? Parece que con el Tetris se podía hacer un problema de eso, ¿no? Sí, sí. Ya, pero ¿saben lo que son los problemas P? Coloquialmente hablando, ¿no? O sea, por lo que me acuerdo era como que eran como si se resolvía uno, se podían resolver todo en cadena, algo así. Sí, pero eso son para los NP. Ah, ya. El conjunto de problemas P, que deberían conocerlo por último por boca, porque esto es, de hecho, hasta relativa cultura general, porque está la cultura pop de los años 2000, es el conjunto de problemas, es la unión de K en los naturales de los d-time de n elevado a k. En otras palabras, el conjunto de problemas P son todos aquellos problemas que existe un algoritmo que lo resuelve en tiempo polinomial. Eso significa, ¿por qué? Porque es importante, P. P es súper importante en la ciencia de la computación. Porque los problemas que resuelven en tiempo polinomial son lo que se denomina manejables. O sea, que un computador eventualmente lo va a resolver en un tiempo razonable. Razonable, estamos hablando menos de 100 años, menos de 30 años, en días, digamos, si es que esta cosa es muy, muy, muy grande, pero cuando la cantidad de cosas que nosotros queremos resolver es no muy grande, es normal, nos demoramos a lo más unas cuantas horas, ¿ya? Cuando, no sé, pues n elevado a 5 puede demorarse mucho, pero razonable. Además de P, nosotros tenemos también el conjunto X-time. Y el conjunto X-time es también la unión en K, en N, de los D-time de 2 elevado a nk. Es el conjunto de problemas que se resuelven en tiempo exponencial. ¿Sí? El conjunto de problemas tal que existe un algoritmo que se resuelve en tiempo exponencial. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿desde dónde viene D-Time? ¿Por qué se usa eso? ¿A alguien se le ocurrió? Ah, bueno. Alguien, de hecho no sé quién, pero alguien, definió de esta manera porque la inquietud es la siguiente, como la habíamos planteado antes. Si tenemos un problema, ¿es el algoritmo el que define cuánto demora el problema o es el problema el que inherentemente requiere ser resuelto en cierto tiempo u otro? Esa es la inquietud. Y dado esa inquietud, hay alguien con el suficiente cerebro, paciencia y formalidad que se le ocurrió todas estas definiciones de manera de armar lo que se denomina el campo de la complejidad computacional. Y de eso estamos hablando hoy día.
Es una formalización simple para decir, hay problemas que se resuelven en tiempo polinomial, hay problemas que se resuelven en tiempo exponencial. ¿Sí? Ya, si no hay más dudas respecto a eso, entonces ahora vamos al problema práctico. Si entendemos la definición dtime, entonces ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es 2sat, que lo vimos al principio, pertenece a xtime? Lo vimos al principio de la clase. Sí debería, porque se demora 2 a la 3 o 2 a la 20 dependiendo de las variables. Se demora 2 a la n, por lo tanto se demora 2 elevado a n elevado a 1, que es efectivamente lo que dice acá. Así que aquí la respuesta es sí. Pregunta, ¿2sat pertenece a P? ¿Qué creen ustedes? ¿2sat pertenece a P? Que no, porque al ser exponencial se pasaría de lo polinomial, o sea, al principio quizá no, pero después se pasaría por Sí, mucho. pero recordemos, yo les mostré simplemente el algoritmo de fuerza bruta. Eso no implica que exista otro algoritmo que resuelva el problema. Ojo. No, no puedo volver al principio. ¿O sí? ¿Sí puedo? ¿Puedo? A ver, déjeme ver si puedo. No me acuerdo cómo borré. Déjeme ver si puedo tener la fórmula que había escrito anteriormente. No, no tengo la fórmula. Voy a tener que escribir otra fórmula. Voy a tener que escribir otra fórmula. O no sé si me acordaré de una fórmula similar. Ya. Entonces, a ver, x0 o no x1, estoy poniendo un ejemplo para poder trabajar, o no x2 o no x0 y no sé, a x1 o x2 y x0 con x1, x0 con x2, x1 con x2. Y pongamos una fórmula más por ser, no sé, no x0 o no x2. Ya, qué sé yo. Tenemos una fórmula booleana, efectivamente. Y tenemos algo más que simplemente probar fuerza bruta. Bueno, lo que yo sé, lo que yo sé de lógica proposicional, ¿se acuerdan ustedes? Que si yo tengo P implica Q, eso equivale a no P o Q, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? La definición del implica, ¿lo vieron alguna vez? Esta equivalencia de acá. ¿Sabían esto, cierto?
¿Lo sabía o no lo tengo que demostrar? Ya, lo sabía. Perfecto. Entonces, como eso es cierto, entonces, si yo tengo x0 o no x1, eso es equivalente a tener no x0 implica no x1 y a su vez tener x1 implica x0. Implicancias. Así que, ¿qué tal si hago un mapa de implicancias? Voy a tener la variable x0, la variable x1, la variable x2 y por otro lado tengo la variable no x0, la variable no x1 y la variable no x2. Entonces, tengo x0 o x1, como ya dije, es o bien que no x0 implica no x1, o bien x1 implica x0. Luego tengo no x2 o no x0. Eso implica x2 implica no x0 y también que x0 implique no x2. Luego tengo x1 o x2, o sea, no x1 implica x2 y tengo que no x2 implica x1. Y finalmente tengo no x0 o no x2. Eso implica que x0 implica... Ah, pero tengo esta misma fórmula dos veces, ¿no? Entonces voy a poner otra cosa acá. A ver, x1, x0. Debería poner otra cosa acá. Repetí una cláusula, así que tengo que poner otra cosa. Qué sé yo. Qué sé yo. Eh, x1 negativo o x2. Ya. Entonces tengo x1 sería implicar x2 y tengo que no x2 implica no x1. Entonces, entonces, tengo una mapa, esto es un mapa, o sea, un grafo, tengo un grafo que representa las implicancias. Y si yo desde el cierto, veamos, ¿puedo o no puedo? Fíjate, lo voy a hacer con otro color. Si yo desde el cierto soy capaz de llegar a su contrario, y del contrario fuera capaz, que aquí no lo soy, no lo soy, existiera un camino para llegar a su cierto, cosa que no existe, llegaría a lo que se denomina una contradicción. Y cuando hay contradicciones, no es posible encontrar la verdad. Por lo tanto, el problema 2SAT se traduce a convertirlo en un grafo, que fíjese que lo que hice fue tener una arista, dos aristas, aristas sí, ¿cómo se llama esto? Aristas, pues arcos, dos arcos por cada fórmula, por cada cláusula, dos arcos por cada cláusula. Transformo esto en un grafo y luego en el gráfico en el grafo lo que hago es buscar caminos. Si es que encuentro para cualquier variable un camino desde la variable a su negada y de la negada a la variable, entonces no hay una afirmación de verdad posible. Si no,
simplemente hago una donde parta desde... lo importante es poner verdadero a la que no puedo llegar a su contrario. Y eso es. Por lo tanto, por lo tanto, la fórmula es satisfacible si y solo si no existe variable tal que se contradiga. Existe un camino de un lado a otro y de un camino de ese otro lado al primero. Fíjese bien que encontrar un camino, ¿cuánto me demoro en encontrar un camino? ¿Cuál es el tiempo que yo tomo para encontrar un camino en un grafo? Nosotros resolvimos este problema ya, una variante. Pero ¿cuánto tiempo yo me demoro en encontrar un camino en un grafo? De un punto del grafo quiero llegar a otro punto del grafo. Vamos, nosotros resolvimos ya este problema. Una variante de él, pero lo resolvimos. Me demoro tiempo, no me digan exactamente cuánto, me demoro tiempo polinomial o tiempo exponencial. ¿No? Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Me demoro tiempo exponencial o tiempo polinomial en encontrar el camino más corto en un grafo? Eso lo vimos en clase, deberían saberlo. De hecho, lo calculamos exactamente. ¿No se acuerdan? A ver, para encontrar el camino más corto, ¿se acuerdan que nos tomábamos tiempo, cantidad de nodos por cantidad de aristas? En todo caso, si tenemos un grafo, lo que hacemos es, partimos desde el inicio, tratamos de visitar todos los nodos y marcamos visitados. Luego volvemos a expander y marcamos visitados, y obviamente se nos van a ir acabando los visitados hasta que encontremos la meta. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Nos demoramos por cada paso nuevo que hacemos, marcamos como mínimo un nuevo visitado. Por lo tanto, la cantidad de pasos es cantidad de nodos. Y por cada paso usted revisó las aristas y en el peor caso tiene que revisar todas las aristas. Nodos por aristas. ¿Eso es tiempo polinomial o exponencial? Cantidad de nodos multiplicado cantidad de aristas. Eso es el tiempo que nos demoramos. ¿Eso es polinomial o exponencial? ¿No? Tengo una base y un exponente acá. Ahora estoy preguntando algo súper obvio. ¿Hay una base y un exponente en esta fórmula? ¿Sí o no?
¿Aló? Ya, no. No hay una base y un exponente. Entonces, ¿es un exponencial? No, po. Es un polinomio. Por lo tanto, como es un polinomio, como es un polinomio, entonces nosotros estamos resolviendo, en vez de resolver el problema 2SAT en tiempo exponencial, lo transformamos y lo resolvemos en tiempo polinomial. Por lo tanto, la respuesta es sí. 2SAT pertenece a P. Eso es muy bueno. Ahora, eso es con 2SAT. ¿Qué pasa si tenemos tres SAT? O sea, ahora tenemos tres fórmulas por cláusula. Cuando tenemos tres fórmulas por cláusula ya no existe una transformación de implicancia tan simple. Y si lo hacemos, se nos vuelve, por cada cláusula tenemos una cantidad exponencial de implicancias. Tenemos x0 implica x1, x2. X1 implica, no x1 implica x0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se generan muchas. Por lo tanto, no podemos hacer ya la transformación a caminos. Y la respuesta es que sí, obviamente es tiempo exponencial, porque simplemente probamos todas las asignaciones de verdades, pero acá, de hecho, acá la respuesta es no sé. ¿Es 3SAT en P? No sé. ¿Alguien lo sabe? No, nadie lo sabe. La respuesta es nadie lo sabe. Si usted alguna vez se quiere ganar $1.000.000, responda a esta pregunta, porque es una pregunta que vale $1.000.000. Literal. Te pagan $1.000.000 por resolverla. Ya lo vamos a ver en detalle cuando llegue ahí. Pero entonces nos cabe la pregunta, o sea, esto nadie lo sabe, eso quiere decir que para todo problema, efectivamente yo puedo, si soy lo suficientemente inteligente, resolverlo de manera más rápida. Todo problema se puede resolver en tiempo polinomial. Para 3SAT puede, nadie lo sabe, pero puede que sí. Entonces la pregunta es, ¿todos los problemas pertenecen a P? ¿En realidad X-time existe por ser nomás? La respuesta es no. Existe lo que se denomina el teorema de jerarquía temporal. El teorema de jerarquía temporal dice así. No se lo voy a demostrar porque es tremendo cacho, pero dice así. D-time de cualquier función que pertenezca a O minúscula de f de n partido logaritmo de f de n es un subconjunto propio, perdón, sí, es subconjunto propio de d-time de f de n. Me falta espacio, lo voy a escribir mejor. De d-time de f de n. ¿Qué significa esto? Obviamente, cualquier polinomio pertenece a el O chico de 2 elevado a n partido por log de 2 elevado a n, que en realidad es n, lo que implica que
P es un subconjunto propio de X-time. O sea, esto es el teorema de... Uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ya, ahí está. Pasó a llevar botones. Esto de acá se denomina el teorema de jerarquía temporal. Y esta es la implicancia del teorema de la jerarquía temporal. O sea, que P sea un subconjunto propio de X-time significa que existen problemas que son inherentemente difíciles. Se deben resolver en tiempo exponencial y no se pueden resolver en tiempo polinomial. Existen. ¿Cuáles son ellos? Les voy a dar un ejemplo. Usted pasó expresiones regulares. ¿Sabe lo que es una expresión regular? Lo vieron en fundamentos, me imagino. Es de teoría de conjunto en todo caso. Perfecto. Entonces, saber que dos expresiones regulares son el mismo conjunto del mismo lenguaje es un problema X-time. Se demora tiempo exponencial, no hay de otra. Eso está demostrado. Y cómo se demuestra, yo se los voy a demostrar después. Pero por ahora, sepan que es así. El problema de saber si dos expresiones regulares son el mismo lenguaje es X-time. Entonces, efectivamente, pasa eso. Bien, tal cual como existe la jerarquía temporal, existe también lo que se denomina la jerarquía espacial. Entonces tenemos nuestro D-space de f de n, que es lo mismo, pero para el espacio. Son los problemas P, tal que P es resuelto por un algoritmo que usa θ de f de n espacio. ¿Ya? Entonces, como existe D-space, que tiene que ver con la cantidad de celdas que ocupa la cantidad de memoria, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos definir también P-space, P-space, que es la unión de los KNN del D-space de n elevado a k. Y también tenemos el X-space, que es obviamente la unión de los K en los naturales de D-space de 2 elevado a nk. Obviamente, el espacio es obvio, digamos, que P es un subconjunto de P-space. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque si yo ocupo una cantidad de espacio y como estoy hablando de cómputo, para ocupar este espacio yo tengo que recorrerlo con mi cabezal. El cabezal de lectura, el CPU, lo que sea. Y el cabezal, si quiere ocupar el espacio completo, tiene que recorrerlo. Y el cabezal, por cada espacio, es capaz de avanzar o leer una sola celda de memoria a la vez. Por lo tanto, si quiero ocupar 20
espacios de memoria, lo mínimo que me puedo demorar es recorrer los 20 espacios de memoria una vez por tiempo, o sea, 20. Pero también puedo hacer recorridos en zigzag y demorarme mucho más. Por lo tanto, obviamente, el PSpace incluye AP y además otros problemas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, les voy a hacer la última consulta de la mañana. ¿Ustedes vieron máquina de Turing no determinista? ¿Saben lo que es el no determinismo? Solo en autómatas, sí. ¿Vieron el autómata máquina de Turing no determinista? No, solamente lo vieron en autómata finito. Ah, ya, ojo, cuidado. ¿Lo vieron en autómata con pila? ¿Vieron en autómata con pila no determinista? ¿O solamente en autómata finito? En el de pila sí. Ya, si se acuerdan, me corrigen si es que es lo que estoy diciendo no lo pasaron. Si se acuerdan, cuando nosotros teníamos, perdón, cuando nosotros teníamos una cinta y la pila con cierto contenido, estábamos leyendo la cinta que tenía ciertas cosas, y teníamos una instrucción que podía llevarnos a dos futuros distintos o a más futuros distintos, donde yo podía quedarme con el cabezal en la misma posición y hacer la pila más chica, o el cabezal podía haber avanzado y la pila se llenaba más. ¿Se acordarán de cosas así, no? Podíamos tener futuros distintos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, ya, perfecto. El autómata con pila no determinista, la máquina de Turing no determinista, el cómputo no determinista, lo que hace es que todos esos futuros los revisa a la vez. Ocurren al mismo tiempo, universos paralelos. Porque acuérdense que basta que uno de los futuros sea correcto para que la palabra sea aceptada por el autómata. De igual manera, cuando estamos hablando de cómputo tradicional, por ejemplo, si yo tengo una fórmula de satisfacibilidad X y quiero ver para si X3 lo quiero probar para true y lo quiero probar para false, entre comillas, en el no determinismo lo que hago es probar los dos a la vez, comillas. Y tiro tiro este árbol como ya x1 lo pruebo verdadero y falso. Este es x1, verdadero y falso. Para x0, perdón. Luego aquí tengo para x1, en ambos debería tener verdadero y falso. Esto es x1, verdadero y falso. Y luego tengo, en cada uno debería probar el valor de x2, 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 probar si es verdadero o falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y luego pruebo x3, etcétera, etcétera. Entonces, si la fórmula es satisfacible, uno de estos caminos me debería llevar a verdadero. No importa que los otros lleguen a falso. Basta que uno me llegue a verdadero y la fórmula es satisfacible. Entonces, el cómputo no determinista lo que hace es que en vez de probar un camino y luego tener que probar el otro, los prueba todos a la vez y se queda con el mejor. De la misma manera que se hace en el autómata con pila no determinista. Entonces, nosotros tenemos, ya que existe la máquina de Turing no determinista, y esto está todo basado en máquinas de Turing,
tenemos el NP, que el NP está basado en n-time. N-time de f de n es el conjunto de problemas P tal que P se resuelve por, voy a ahora volver a máquina de Turing, con M, una máquina de Turing no determinista en tiempo teta de f de n. Esa es la definición de n-time, no determinista. Y como ustedes se acuerdan, existen autómatas no deterministas. Y existe la máquina de Turing no determinista, que no la vieron, pero existe. El problema es que no hay computadores no deterministas. Lo más cercano que tenemos son los computadores cuánticos. Pero el computador cuántico, si bien sí revisa varias alternativas a la vez, porque revisa, acuérdense que tiene el qubit, que está en 0 y en 1 a la vez en una distribución de probabilidades, nosotros no podemos aprovecharnos de que realmente ve todas las posibilidades porque tenemos que eventualmente colapsar en una observación. Por lo tanto, podemos hacer cómputo pseudo paralelo, pseudo no determinista, pero no totalmente. Entonces, de verdad, en la realidad, aún no tenemos un computador no determinista. Así que esto es teórico. Entonces, teóricamente tenemos NP, que es el conjunto n-time de n elevado a k, y los demás amigos. Déjenme borrar esto que ya me imagino que entendieron la idea. Y si no, me preguntan nuevamente. Entonces tenemos n-time, np-space, np-space, que es, perdón, esta es la unión en K, y voy a escribirlos ahora porque ya me imagino que se entendió la idea. La unión en K de los n space de n elevado a K. Tenemos el nx time, claro, nx time, y tenemos el nx space, space, ¿ya? Que son la unión de los n-time o n-space que corresponden, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es, ¿cuáles de estos son iguales y cuáles de estos son distintos? Entonces, tenemos el problema el teorema de la jerarquía espacial, digo, temporal. Como tenemos el problema, el de la jerarquía temporal, sabemos que P, capaz de faltar el botón. Como tenemos el teorema de la jerarquía temporal, sabemos que P es un subconjunto propio de exponential time, y sabemos también que NP es un subconjunto propio de n exponencial time. También tenemos una versión del teorema de la jerarquía espacial en el teorema de la jerarquía, digo, el temporal, en el teorema de la jerarquía espacial. El teorema de la jerarquía espacial es que es más simple, es el d space, d space de f de n es simplemente su conjunto propio del d de o de f de n, es simplemente el conjunto propio de d space, d space, ¿sí? De f de n.
O minúscula. Como O minúscula, entonces eso implica que por teorema de la jerarquía espacial tendríamos que P-space es subconjunto propio de X-space. Y bueno, ¿cómo lo hacemos con el no determinismo? Bueno, en el no determinismo tenemos el teorema de Savage. El teorema de Savage, que debieron haberlo visto en fundamentos, pero no lo vieron, pero es algo súper obvio. Si es que usted ocupa f de n espacio para resolverlo de manera no determinista, para transformarlo a determinista, usted se toma f de n espacio al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cada vez que usted hace una separación, usted puede guardar en una cinta adicional. Ojo, por este lado yo me fui por el lado del verdadero y luego cuando rebobine y haga backtracking, que nosotros ya vimos backtracking, tengo que tomar ahora el otro camino. Entonces ocupa un poquito más de memoria. En memoria cuadrática a lo más. Entonces, dado eso, entonces, más encima, por el teorema de Savage, insisto, es algo que deberían saber, tenemos que P-space es igual a NP-space. Y también el el X-space es igual a NX space. Así que tenemos todas estas relaciones, que ya las sabemos. Así que, dado todas estas relaciones, lo que voy a hacer ahora es una jerarquía de todo lo que hemos escrito hasta el momento. Ya. Vamos con la jerarquía. Primero, una cosa que no les definí, pero existe y lo voy a escribir igual, es el NL. El NL es espacio logarítmico no determinista. Luego tenemos que NL es un subconjunto de P. P es un subconjunto de NP. NP es un subconjunto de P-space. P-space es un subconjunto de X-time. Y X-time es un subconjunto de X-space. Perdón. X-space. Esta es nuestra jerarquía de problemas. ¿Y qué cosas sabemos? Sabemos que por teorema de la jerarquía temporal, P es un subconjunto propio de X-time y por teorema de la jerarquía espacial tenemos que P-space es un subconjunto de propio de X-space. Entonces, fíjese, de aquí a acá es un subconjunto propio, ¿ya? Y por otro lado, de aquí a acá es un subconjunto propio. Entonces, bien, oeste, 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 o todos, o una combinación, pero al menos uno es un subconjunto propio. Al menos uno. ¿Cuál? $1.000.000.
Refraseo. ¿Es P igual a NP? Esa pregunta es una de las que se denomina las 7 preguntas del milenio. Varios pensadores muy interesantes, muy inteligentes, se reunieron y generaron las 7 preguntas del milenio, cada una de ellas con una importancia bastante interesante, algunas un poco más teóricas que otras, pero algunas bastante aplicadas. Estas 7 preguntas se realizaron a principios del milenio actual y se espera que se resuelvan. Cada una de ellas se les denomina, se les da como premio a quien lo resuelva $1.000.000. Esto está hecho, está firmado y todo. El que lo resuelva se gana $1.000.000. De los 7 problemas, se ha resuelto uno, la conjetura de Poincaré, que ahora es lo que se denomina el teorema de Poincaré-Perelman. Lo resolvió el doctor Perelman. ¿Conocen esa historia? Ya, resulta que, bueno, les voy a escribir rápidamente acá, solamente para cultura general, porque me gusta que ustedes sepan cultura general. Ya, del 1 al 5, ¿cuáles son círculos? Bueno, tengo que ser específico. Ahí. Del 1 al 5, ¿cuáles son círculos? Ya, el 2 es un círculo, claro. ¿Hay algún otro círculo? El 4 dice, topológicamente hablando, 1, 2, 3 y 5 son círculos. Y 4 no lo es. ¿Por qué? Porque si usted tiene un cuadrado, bueno, en realidad lo que hace es como estirar un poquito y estira un poquito y estira un poquito y estira y eventualmente se convierte en un círculo. Lo mismo con un triángulo. Un triángulo, usted lo que hace es estirar sus lados y eventualmente se convierte en un círculo. Pero cuando tiene cualquier figura con un agujero, por más que trate de moldear, el agujero nunca va a desaparecer. Por lo tanto, impide el agujero que se convierta en un círculo. Jamás va a ser un círculo porque tiene un agujero. Y una dona es distinto de cualquier cosa que tenga dos hoyos, porque una dona tiene un hoyo y cualquier cosa que tiene dos hoyos tiene dos hoyos. ¿Cómo convierto dos hoyos en un hoyo? Es imposible. Topológicamente hablando, esa es la diferencia. Eso en una dimensión, en dos dimensiones, y de 4 para arriba también es relativamente obvio. Pero el problema es para 3. Para 3 dimensiones no sabían cómo resolver bien el problema de si efectivamente esto se cumplía tal cual en las otras dimensiones. Y Poincaré, que es un tipo muy sabio del siglo pasado, dejó como en un libro todos sus resultados, que tiene una cantidad enorme de resultados, y puso en 3 dimensiones igual es súper fácil, pero no me alcanza el espacito, así que en esta como esquina de hoja no me alcanza, lo voy a hacer después. Y el gallo se murió después. Entonces, mucha gente muy inteligente trató de resolver el problema y no era tan simple como decía Poincaré. Y finalmente el señor Perelman pasó como varios años resolviendo un problema un poco más general que implicaba finalmente este resultado
respecto a la topología de los agujeros en 3 dimensiones. Y cuando Perelman lo resolvió, tal cual como ocurrió con los otros problemas, mucha gente se puso en contra, porque ¿cómo es? ¿Cómo este si es un don nadie va a resolver un problema del milenio? Y yo apuesto 500 mil dólares a que esa respuesta es falsa. Y empezaron a hacer un tremendo escándalo. El punto es que Perelman tenía razón, su respuesta es totalmente correcta. Pero llegado tal minuto, tanto el bullying, el acoso, que él dijo, ¿sabe qué más? Esta es la respuesta, pero me voy. Renuncio a la universidad, renuncio a la investigación, métanse el dinero por donde mejor les quepa, se metan la medalla, porque ustedes saben que para los matemáticos no existe el premio Nobel, porque el señor Nobel no le gustaban mucho los matemáticos, así que existía para él la medalla Fields, que es más o menos equivalente. Dijo, métanse la medalla Fields también por donde mejor y me voy. Y se fue. El tipo ahora, si sigue vivo, porque esto fue el 2010 más o menos, si sigue vivo, vive con su mamá, y le hace clases de matemáticas a niños de primaria y con eso se gana la vida, gana la vida. Y ahí está. No recibió el premio porque no lo quiso. Y bueno, se supone que los genios están locos, no sé. La cosa es que él no quiso recibir el premio. Y ese es el único problema del milenio que se ha resuelto. Tenemos el nuestro, P versus NP, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque uno de los problemas de NP es el cáncer. Entonces, ¿el cáncer se puede resolver en tiempo polinomial? El cáncer se puede escribir como un problema computacional muy fácilmente. Es una combinación de proteínas. Cierta combinación de proteínas destruye una célula cancerígena. ¿Es esta la combinación de proteínas que destruye la célula cancerígena? ¿O tengo que hacer otra? Entonces es cantidad de proteínas elevada, es diversidad de proteínas elevado a el largo de proteínas que requieren el mensaje. Muy, muy grande de calcular. Por eso es que cuando usted, cada célula distinta requiere un mensaje proteico distinto. Por eso es que cuando usted escucha en la televisión, hemos resuelto el cáncer de X, Y, Z, es porque ellos casualmente, por mera coincidencia, encontraron la combinación proteica correcta para matar ese específico tipo de células cancerígenas. Pero el problema del cáncer en general es un problema computacional parecido al SAT, muy, muy parecido al SAT. Entonces, si nosotros pudiéramos saber que los problemas NP se resuelven en tiempo polinomial, el cáncer se resuelve. Es así de importante. Otro problema que hay es predecir el clima, el tiempo de clima. ¿Va a llover el próximo sábado? Actualmente se hace con una aproximación de multiplicación de matrices y es muy inexacta. Y así. La próxima clase, que es la próxima semana, que es la última clase del semestre, yo les voy a enseñar a resolver el problema del $1.000.000. Y si usted lo resuelve, del $1.000.000, es, no sé, el 10% que sea para su profe, vale, ¿no? Unos $100.000. Yo le enseño, usted lo resuelve. Ahora, claro, una cosa es saber cómo resolverlo y otra cosa es resolverlo de verdad. Pero sí, eso vamos a hacer la próxima clase. Voy a pasarle la lista ahora. ¿Alguna duda por mientras? Voy a sacar todo esto del problema de Poincaré porque no tiene mucho que ver. ¿No? Ya. Voy a compartirles entonces el Hawái. Ya, déjenme compartir pantalla. Compartir pantalla. Hawái. Respecto al segundo certamen, que es el martes 27, voy a subir
debería subir un ejercicio resuelto, un certamen resuelto de algún año pasado. Voy a hacer algo así. Voy a revisar qué tengo por ahí, ¿ya? Em, la lista, ya que, o sea, idealmente hubiéramos tenido la clase del miércoles próximo, pero el miércoles próximo es feriado. Ahí hubiéramos resuelto un certamen en clase, pero como no vamos a tener esa clase, entonces voy a tener que subirles algún certamen de año pasado con pauta. Ya, ahí está, les compartí en el chat y está para que usted ponga presente y ya se puede retirar. Gracias por asistirnos. Nada, voy a dejar un minutito y ahí cierro la clase, el, el- el Zoom. Por si acaso alguien falta poner presente. Alguien se distrajo, alguien fue a buscar un cafecito, cualquier cosa. Ya, que esté muy bien.